Bienvenidos a las historias de Lilith. Bienvenidos a todos a esta apasionante historia llena de intriga. Nos quedamos en un momento la última vez que nos dejó con los nervios de punta, porque Jason, al entrar en esta casa, en este momento abandonada de Hayes, se encontró en un aprieto bastante complicado. Dos hombres desconocidos aparecen amenazadoramente y no sabemos quiénes son y cuáles son sus intenciones. Así que hoy nos vamos a enterar de eso y mucho más. Comencemos. Capítulo 6. En el instante siguiente, Jason creyó que había muerto. Hubo un destello, pero luego comprendió que no había sido el disparo de un arma, sino una lámpara que se encendió sobre su cabeza. Todavía estaba vivo. Dos policías de uniforme estaban de pie junto a él. Jason sintió tal alivio que casi tuvo ganas de abrazarlos. Vaya si estoy contento de verlos, muchachos, les dijo. De media vuelta, le ordenó el policía más corpulento, sin prestar atención al comentario de Jason. Puedo explicarles, empezó a decir Jason, pero se le ordenó callarse la boca y colocar las manos contra la pared, con los pies bien separados. El segundo agente lo palpó y le quitó la billetera. Cuando finalmente se convencieron de que no portaba armas, le apartaron los brazos de la pared y lo esposaron. Luego lo hicieron atravesar el departamento, bajar las escaleras y llegar a la calle. Cuando lo obligaron a instalarse en el asiento trasero de un automóvil sin chapa patente, algunos transeúntes se detuvieron a observar. Los policías permanecieron en silencio durante el trayecto a la comisaría, y Jason decidió que no tenía sentido explicar nada hasta llegar a destino. Ahora que estaba más tranquilo, se puso a pensar qué debería hacer. Supuso que le permitirían hacer un llamado telefónico y se preguntó si se comunicaría con Shirley o con el abogado que contrató cuando vendió su casa y su consultorio privado. Pero cuando llegaron a la estación de policía, los agentes condujeron a Jason a un pequeño cuarto desnudo y lo dejaron allí. Se oyó un ruido en la cerradura después de que ellos salieron y Jason comprendió que se encontraba encerrado. Nunca antes había estado en la cárcel y la sensación era muy desagradable. A medida que los minutos fueron transcurriendo, Jason comprendió la gravedad de su situación. Recordó el pedido de Shirley de no remover el avispero. Solo Dios sabía el efecto que su arresto tendría en la clínica si se hacía público. Por último, la puerta del cuarto se abrió y entró el detective Michael Curran, seguido por el policía más menudo. Jason se alegró de ver a Curran, pero enseguida se dio cuenta de que al detective no le pasaba otro tanto, pues su expresión se hizo más adusta que nunca. Sácale las esposas, dijo Curran sin sonreír. Jason se mantuvo de pie mientras el policía uniformado le liberaba las manos. Observó el rostro de Curran en un intento de descifrar sus pensamientos, pero la expresión del detective siguió siendo impenetrable. Quiero hablar con él a solas, le dijo Curran al policía, quien asintió y se fue. Aquí tiene su maldita billetera, dijo Curran, golpeando con ella la palma de la mano de Jason. Por lo visto, usted no hace caso de los consejos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para convencerlo de que el mundo de la droga es un asunto serio? Solo intentaba hablar con Carol Donner. ¡Qué maravilla! Así que se mete como Pedro por su casa y nos arruina todo. Como por ejemplo, ¿qué? Preguntó Jason, empezando a irritarse. Los de la División Narcóticos han estado vigilando el departamento de Hayes desde que nos enteramos de que le habían registrado. Esperábamos pescar a alguien un poco más interesante que usted. Lo lamento. Karen sacudió la cabeza, frustrado. Bueno, podría haber sido peor. Podría haber terminado lastimado. Por favor, doctor, ¿por qué no se dedica a atender sus enfermos en la clínica y nos deja trabajar? ¿Estoy libre para irme? Preguntó Jason con incredulidad. Sí, dijo Karen, y se dirigió a la puerta. No voy a presentar ningún cargo contra usted. No tiene sentido que perdamos nuestro tiempo en eso. Jason abandonó la comisaría y tomó un taxi hasta la calle Springfield, donde recuperó su automóvil.
Miró en dirección al edificio donde solía vivir Hayes y se estremeció. Había vivido una experiencia aterradora. Con suficiente adrenalina en su organismo como para correr 1,5 kilómetros en 4 minutos, Jason se alegró de tener programa para esa noche. Sus amigos, los Alick, habían invitado a un grupo animado de personas y la comida y el vino eran excelentes. La muchacha que querían que él conociera, Penny Lambert, le pareció algo yuppie. Vestía en forma conservadora con un tailleur azul y una voluminosa corbata de seda que formaba un moño. Por suerte, era animada y conversadora, y de buen grado llenó el vacío producido por la incapacidad de Jason de dejar de pensar en el departamento de Hayes y en su necesidad de cambiar algunas palabras con Carol Donner. Después de beber café y coñac, Jason tuvo una idea, que si se ofrecía a llevar a Penny a su casa, tal vez lograra convencerla de pasar por el club de Carol. Era obvio que Carol ya no vivía en el departamento de Hayes, y Jason supuso que tendría mayores oportunidades de hablar con ella si se presentaba acompañado por otra mujer. Penny aceptó encantada su ofrecimiento de llevarla a su casa, y cuando se encontraban en el auto, él le preguntó si no tenía ganas de vivir una aventura. ¿A qué te refieres?, preguntó ella con cautela. Pensé que tal vez te gustaría conocer otra faceta de Boston. ¿Como una discoteca? Algo parecido, respondió Jason. Con cierta perversidad, Jason pensó que la experiencia le vendría bien a Penny. Era una mujer agradable, pero quizá demasiado predecible. Ella se aflojó y no hizo sino sonreír y charlar hasta que estacionaron en el Club Cabaret y vio el lugar. ¿Estás seguro de que esto es una buena idea?, preguntó. Vamos, la premió Jason. En el camino le había explicado que quería ver a la muchacha con quien Hayes había estado envuelto. Penny recordaba la historia por lo aparecido en los periódicos y el plan no la entusiasmó demasiado, pero después de algunas lisonjas por parte de Jason, logró convencerla de que le permitiera estacionar y entrar en el local. Era obvio que el viernes era una noche importante. Llevando de la mano a Penny, Jason se abrió camino por el estrecho recinto, esperando no encontrarse con el hombre de los anteojos oscuros y sus dos hercúleos guardaespaldas. Con la ayuda de un billete de $5, consiguió que una de las camareras lo instalara en un reservado contra la pared lateral, varios peldaños más arriba que el nivel del local. Eso les permitía ver la pasarela y al mismo tiempo permanecer parcialmente ocultos de las bailarinas por las siluetas oscuras de los hombres, que de a dos en fondo se encontraban de pie junto al mostrador del bar. Habían entrado entre dos números y apenas tuvieron tiempo de ordenar las bebidas cuando los altavoces volvieron a la vida rugiendo. Los ojos de Jason se habían adaptado a la oscuridad, pese a lo cual apenas sí alcanzaba a distinguir el rostro de Penny. Lo que mejor le veía era el blanco de los ojos, y ella casi ni pestañeaba. Una bailarina apareció en medio de un remolino de crep diáfano. Se oyeron algunos silbidos. Penny permaneció en silencio. Al pagarle a la camarera por los tragos, Jason aprovechó para preguntarle si Carol Donner bailaba esa noche. La camarera le contestó que su primera presentación sería a las 11 de la noche. Jason se sintió aliviado. Por lo menos no había sido liquidada como el resto del departamento de Hayes. Cuando la camarera se alejó, Jason vio que la bailarina estaba solo cubierta con una tanga y que Penny tenía los labios fruncidos. Esto es asqueante, dijo ella. Bueno, no es la Sinfónica de Boston, combinó Jason. Si hasta tiene celulitis. Jason observó a la bailarina con más atención cuando ascendió la escalinata. Sí, no cabía duda de que la parte posterior de sus muslos exhibía la clásica piel de naranja de la celulitis. Jason sonrió. Qué curioso, la cosa en que se fijan las mujeres. ¿Todos estos hombres realmente se divierten?, preguntó Penny con desagrado. Buena pregunta, no lo sé. La mayoría de ellos parecen aburridos. Pero nadie se aburrió cuando apareció Carol. Tal como la noche previa, la multitud revivió cuando ella inició su rutina. ¿Qué opinas?, preguntó Jason. Es una buena bailarina, pero no puedo creer que tu amigo tuviera algo que ver con ella. Eso es exactamente lo que pensé, dijo Jason. Pero ahora no estaba tan seguro.
Carol Donner trasuntaba una personalidad muy diferente de lo que él esperaba. Una vez que Carol terminó su número y cuando tampoco esa vez se presentó a alternar entre los parroquianos, Jason pensó que ya había tenido suficiente. Penny estaba impaciente por irse y Jason advirtió que no habló mucho camino a su casa. Supuso que el club cabaret no le había provocado una impresión demasiado buena. Cuando la dejó en la puerta de su casa, ni siquiera se molestó en decirle que la llamaría por teléfono. Sabía que los Alex se sentirían decepcionados, pero también pensó que deberían haber tenido más tino y no consentarle un encuentro con una mujer así. De regreso en su departamento, Jason se desvistió y tomó del cuarto de trabajo el libro sobre ADN. Se metió en la cama y se puso a leer. Al recordar su agotamiento de esa tarde, creyó que muy pronto el sueño lo vencería. Pero no fue así. Leyó acerca de los bacteriófagos, las partículas virales que infectan las bacterias y de qué modo se los usaba en la ingeniería genética. Luego leyó un capítulo sobre los plásmidos, de los que jamás había oído hablar cuando comenzó a leer acerca del ADN. Le maravilló el hecho de que los plásmidos fueran pequeñas moléculas circulares de ADN que existían en las bacterias y se reproducían con exactitud cuando se reproducían las bacterias. También ellos desempeñaban una función de enorme importancia como vínculos para la introducción de segmentos del ADN en las bacterias. Todavía bien despierto, Jason consultó la hora. Eran más de las 2 de la mañana y ya no tenía sentido pensar en dormir. Se levantó, fue al cuarto de estar y se quedó contemplando Louisburg Square. Un automóvil se detuvo frente al cordón de la vereda. Era el inquilino que ocupaba el departamento de planta baja del edificio en que vivía Jason y que daba el jardín. También él era médico, y si bien el trato entre ambos era cordial, Jason sabía muy poco acerca de él, salvo que salía con muchas mujeres hermosas. Jason se preguntó dónde las encontraría. Fiel a su fama, el individuo emergió de su automóvil con una atractiva rubia y entre risas discretas desapareció de su radio visual en la planta baja. Volvió a reinar el silencio. Jason no podía quitarse de la cabeza a Carol Donner y deseaba fervientemente hablar con ella. Al mirar el reloj que estaba sobre la repisa de la chimenea, tuvo una idea. Volvió deprisa al dormitorio, se vistió y se dirigió a su auto. Con ciertos resquemores sobre las posibles consecuencias de sus actos, Jason condujo el auto de vuelta a Combat Zone. En contraste con el resto de la ciudad, allí todavía se advertía gran actividad. Pasó una vez frente al Club Cabaret, luego describió un círculo, se introdujo una calle lateral y estacionó. Apagó el motor del auto. En los portales y a ambos lados de la calle había algunos tipos desagradables que hicieron sentir incómodo a Jason, así que se aseguró de que las puertas del vehículo estuvieran bien cerradas. Alrededor de un cuarto de hora después de su arribo, un nutrido grupo de personas emergió del club y se dispersó. Unos 10 minutos más tarde, apareció un grupo de bailarinas. Se quedaron conversando un momento frente al club y luego se separaron. Carol no estaba entre ellas. Justo cuando Jason comenzaba a preocuparse pensando que se había cruzado con ella, Carol salió con uno de los corpulentos guardaespaldas, que usaba una campera de cuero sobre su camiseta, pero sin cerrar. Doblaron a la derecha y tomaron por la calle Washington en dirección a Fillens. Jason puso en marcha el coche, sin saber bien qué hacer. Por suerte, había bastante movimiento, tanto de autos como de peatones. Para no perder de vista a Carol, entró en la calle, pero se detuvo a un costado. Un policía lo vio y le hizo señas de que avanzara. Carol y su amigo doblaron a la izquierda en la calle Boylston. Entraron en una playa de estacionamiento abierta y se metieron en un aerodinámico Cadillac negro. Bueno, no creo que me resulte difícil seguirlo, pensó Jason. Pero puesto que jamás había seguido a otro auto, descubrió que no era tan fácil como lo imaginaba, sobre todo si no quería que lo vieran. El Cadillac bordeó el terreno comunal, siguió hacia el norte por la calle Charles, luego giró a la izquierda en Bacon, pasando la Hampshire House. Varias cuadras más adelante, se detuvo a la izquierda de la calle y estacionó en doble fila. Esa zona de la ciudad se llamaba Back Bay y estaba formada por enormes y antiguos edificios de ladrillos a la vista,
la mayoría de los cuales había sido convertidos en casas de departamentos. Jason pasó al Cadillac en el momento en que Carol se apeaba. Aminoró la marcha y la observó por el espejo retrovisor mientras ella ascendía la escalinata de un edificio con una gran ventana salediza. Jason giró a la izquierda en Exeter, luego otra vez a la izquierda en Marlboro. Después de aguardar alrededor de 5 minutos, completó la vuelta de la manzana. Al llegar de nuevo a la calle Beacon, buscó con la mirada el Cadillac negro. Había desaparecido. Jason estacionó frente a una boca de incendio a media cuadra del edificio de Carol. A las 3 de la madrugada, en Back Bay reinaba la calma. No había peatones y solo algún ocasional automóvil pasaba por allí. Al caminar hacia el edificio de Carol, Jason inspeccionó con la mirada el frente de 6 pisos y no vio luz en ninguna de las ventanas. Al entrar en el vestíbulo exterior, revisó los nombres que se encontraban junto a los timbres. Eran 14. Para su gran desilusión, no figuraba el apellido Donner. Jason volvió a salir y se debatió sobre qué hacer. Al recordar que había un callejón entre Beacon y Marlboro, dio la vuelta a la manzana mientras contaba los edificios hasta localizar el de Carol. En una ventana del cuarto piso vio una luz encendida. Adivinó que tenía que ser la de Carol, porque era poco probable que hubiera otra persona despierta a esa hora. Con el propósito de regresar a la entrada del edificio y oprimir el timbre adecuado, Jason se dio media vuelta y enfiló hacia el otro extremo del callejón. Enseguida vio la figura solitaria, pero igual siguió caminando, con la esperanza de que el hombre solo fuera un peatón. A medida que la distancia entre los dos hombres se fue acortando, los pasos de Jason se hicieron más lentos y luego se detuvieron. Quedó atónito al comprobar que se trataba del fisicoculturista. Llevaba su campera de cuero con el cierre abierto, lo cual le permitía lucir una camiseta blanca ajustada sobre su pecho musculoso. Era el mismo individuo que lo había arrojado a la calle la noche previa, en el Club Cabaret. El hombre seguía avanzando hacia Jason, flexionando sus dedos como anticipando el ataque. Jason calculó que tendría 20 y pico de años y su rostro redondo que daba a entender que consumía esteroides. Todo parecía indicar que se había metido en un lío de marca mayor, y la única esperanza de Jason, en el sentido de que tal vez no lo reconociera, se esfumó cuando el guardaespaldas gruñó. ¿Qué mierda haces acá, atorrante? Eso fue todo lo que necesitó Jason. Giró sobre sus talones y echó a correr hacia el otro extremo del callejón. Lamentablemente, sus zapatos con suela de cuero no eran buenos rivales para las zapatillas Nike del fisicoculturista. ¡Asqueroso degenerado! Gritó el tipo mientras aferraba a Jason. Jason esquivó un gancho de izquierda y se prendió de un muslo del individuo, con la esperanza de hacerle perder el equilibrio y derribarlo. Pero fue como tomarse de la pata de un piano. El individuo, en cambio, hizo saltar a Jason por el aire. La desigualdad de los contrincantes de esa lucha hizo que Jason optara por tratar de establecer una especie de diálogo con su atacante. ¿Por qué no te buscas a alguien de tu tamaño? Le gritó exasperado. Porque no me gustan los degenerados, le contestó el gigante, levantándolo en vilo. Contorsionándose hacia un lado y hacia otro, Jason consiguió desprenderse de su chaqueta y salir disparando por el callejón, volcando un tacho de basura en su huida. Ya te enseñaré a no rondar alrededor de Carol, gritó el gorila, mientras pateaba el tacho de basura y se lanzaba tras Jason. Pero los años que Jason le había dedicado al jogging rindieron sus frutos. Y si bien el fisicoculturista era bastante rápido pese a su tamaño, Jason alcanzaba a oír que la respiración del tipo se volvía cada vez más difícil. Jason se encontraba ya casi al final del callejón, cuando resbaló en unos guijarros y momentáneamente perdió el equilibrio. Se puso inmediatamente de pie y justo en ese momento una manaza cayó sobre su hombro y lo hizo volverse. Capítulo 7. ¡Quieto ahí! ¡Policía! Gritó una voz que quebró el silencio de la noche. Jason se quedó inmóvil y lo mismo hizo el guardaespaldas. Un coche de policía sin identificación estacionó junto a la salida del callejón y las puertas se abrieron de repente para dar salida a 3 policías de civil. Una vez más le ordenaron a Jason: «Contra la pared, las piernas bien abiertas».
Él obedeció, pero el gorila lo pensó un momento y finalmente le gruñó a Jason. Vaya si tienes suerte, hijo de puta. Luego hizo lo que le ordenaron. ¡Silencio! Gritó un policía. Jason y su perseguidor fueron palpados y revisados, y luego se les ordenó que se volvieran y pusieran las manos detrás de la cabeza. Un agente extrajo una linterna y verificó sus documentos de identidad. ¿Bruno de Marco?, preguntó el hombre, enfocando con la linterna al fisicoculturista. Bruno asintió. La luz pasó a Jason. ¿El doctor Jason Howard? Correcto. ¿Qué anda pasando aquí?, preguntó el policía. Este degenerado estaba tratando de molestar a mi chica, le informó Bruno con furia en la voz. La siguió. El policía miró alternativamente a Jason y a Bruno y luego caminó hacia el coche, abrió la puerta y sacó algo del asiento trasero. Cuando regresó, le entregó la billetera a Bruno y le dijo que se fuera a dormir a su casa. En un primer momento, Bruno se comportó como si no hubiese entendido, pero luego tomó su billetera. Te recordaré, cretino, le gritó a Jason mientras desaparecía por la calle Beacon. Usted, dijo el policía, señalando a Jason, adentro del auto. Jason estaba atónito. No podía creer que hubieran dejado ir al gorila y no a él. Estaba a punto de quejarse cuando el policía lo aferró del brazo y lo obligó a ubicarse en el asiento trasero. Se está convirtiendo en un verdadero estorbo, le dijo el detective Curran, que se encontraba allí fumando. Debería haber dejado que ese energúmeno lo ablandara. Jason no supo qué decir. Espero que tenga alguna idea, siguió diciendo Curran, de lo mucho que está enredado en este caso. Primero, teníamos cubierto el departamento de Hayes, y usted estropeó el asunto. Después, estábamos vigilando a Carol Donner, y usted volvió a arruinarlo todo. Más vale que archivemos todo el operativo. A esta altura no creo que consigamos enterarnos de nada por intermedio de ella. ¿Dónde cuernos tiene el auto? Porque supongo que vino en auto, ¿no? A la vuelta de la esquina, contestó Jason con mansedumbre. Le sugiero que se meta dentro de él y se vaya a su casa, le dijo Curran en voz baja. Le sugiero también que se ocupe de sus pacientes y nos deje a nosotros la investigación. Está convirtiendo nuestra tarea en algo imposible. Lo lamento, dijo Jason. No pensé. Váyase de una vez, le dijo Curran con gesto de despedida. Jason se apeó del auto policial sintiéndose bastante tonto. Por supuesto que debían de estar vigilando a Carol. Si ella vivía con Hayes, era probable que también estuviera implicada en el asunto de drogas. De hecho, y tomando en cuenta su línea de trabajo, era casi seguro. Al introducirse en su automóvil, Jason se acordó que no tenía la chaqueta, pero después mandó todo al diablo y se dirigió a su casa. Eran las 3:30 de la madrugada cuando ascendió cansinamente la escalera que conducía a su departamento y llamó a su servicio telefónico. No había llevado consigo su aparato de radiollamada cuando salió con la intención de seguir a Carol Donner y deseaba que no hubiera habido llamadas. Se sentía demasiado agotado como para atender una emergencia. Del hospital no había novedades, pero Shirley había dejado un mensaje pidiéndole que llamara en cuanto regresara, no importaba a qué hora. El operador de la receptoría de mensajes le dijo que era urgente. Perplejo, Jason discó su número. Shirley contestó a la primera llamada. ¿Dónde demonio has estado? Es una historia demasiado larga. Quiero que me hagas un favor. Vente enseguida para aquí. Son las 3:30 de la madrugada, suplicó Jason. No te lo pediría si no fuera importante. Jason se puso otra chaqueta, volvió a su auto y lo condujo a Brookline, preguntándose qué habría de tan urgente que no podía esperar un rato más. La única certeza era que se trataba de algo relacionado con Hayes. Shirley vivía en la calle Lee, que se curvaba alrededor de la represa Brookline y ascendía serpenteante hacia un área residencial de magníficas mansiones antiguas. La casa de Shirley era un edificio de proporciones agradables, con techo a dos aguas. Al ingresar en el sendero adoquinado, Jason advirtió que todas las luces estaban encendidas. Cuando estacionó cerca de la entrada y se apeó del auto, ya Shirley había abierto la puerta de la casa. Gracias por venir, dijo, y lo abrazó. Llevaba puesto un suéter de cashmere blanco y jeans desteñidos,
y por primera vez desde que Jason la conocía, tenía el aspecto de estar totalmente perturbada. Lo condujo a un espacioso living room y le presentó a dos ejecutivos del PBS, quienes también estaban visiblemente trastornados. Jason estrechó primero la mano de Bob Walthrow, un hombre pequeño y calvo, y luego la de Fred Inglenook, muy parecido a Robert Redford. ¿Quieres un cóctel?, preguntó Wrigley. Pareces necesitarlo. No, gracias, solo un poco de soda, le respondió Jason. Estoy muerto de cansancio. ¿Qué ocurre? Más problemas. Recibí un llamado de los de seguridad. Esta noche alguien entró en el laboratorio de Hayes y prácticamente lo demolió. ¿Vandalismo? No estamos seguros. No lo creo, dijo Bob Walthrow. Fue registrado a fondo. ¿Se llevaron algo?, preguntó Jason. Todavía no lo sabemos, respondió Shirley. Pero ese no es el problema. No queremos que esto trascienda a los medios de comunicación. No estamos en condiciones de soportar más publicidad negativa. Tenemos dos importantes corporaciones que están a punto de convertirse en clientes de nuestro plan de buena salud. Si llegaran a enterarse de que la policía piensa que lo que esa gente buscaba en el laboratorio de Hayes eran drogas, lo más probable es que se echen atrás. Es imposible, dijo Jason. La forense me informó que encontró cocaína en la orina de Hayes. Mierda, exclamó Bob Walthrow. Esperemos que los de la prensa no se enteren de eso. Debemos ponerle un límite a los daños, dijo Shirley. ¿Y cómo te propones conseguirlo?, preguntó Jason, preguntándose por qué había insistido en que acudiera a esa reunión. Los integrantes del directorio quieren que mantengamos silencio acerca de este último incidente. Eso tal vez no sea muy fácil, dijo Jason, mientras bebía un sorbo de soda. Lo más probable es que los periódicos obtengan esa información de los registros policiales. Esa es exactamente la cuestión, dijo Shirley. Hemos decidido no dar parte a la policía, pero queríamos tener tu opinión. ¿Mi opinión?, preguntó Jason, sorprendido. Bueno, dijo Shirley, queremos la opinión del cuerpo médico, y tú eres en este momento el jefe. Pensamos que podrías, discretamente, averiguar qué piensan los otros. Sí, supongo que sí, dijo Jason, preguntándose cómo haría para encuestar a los demás médicos internos y al mismo tiempo mantener el asunto en secreto. Pero si quieren mi opinión personal, no me parece en absoluto una buena idea. Además, les resultará imposible cobrar el seguro a menos que informen a la policía. En eso tiene razón, dijo Fred Inglenook. Es cierto, dijo Shirley, pero sigue siendo un problema menor si se lo compara con el de las relaciones públicas. Por ahora no haremos la denuncia, pero verificaremos con el seguro y recabaremos la opinión de los jefes de departamento. Estoy de acuerdo, dijo Fred Inglenook. Perfecto, dijo Bob Walthrow. La conversación fue decayendo, y Shirley envió a sus respectivas casas a los dos ejecutivos. Cuando Jason intentó seguirlos, ella lo retuvo un momento y le sugirió que se encontraran a las 8 de la mañana. Le he pedido a Helen que vaya temprano. Tal vez juntos podemos encontrarle algún sentido a lo que está ocurriendo. Jason asintió y se preguntó una vez más por qué Shirley no le había comunicado todo eso por teléfono. Pero estaba demasiado cansado como para que le importara, así que después de darle un beso en la mejilla, se tambaleó hacia su coche, soñando con las 2 o 3 horas de sueño que tenía por delante. Bueno, finalmente en este capítulo vemos cómo Jason está cruzando como una línea peligrosa, ¿no? Al entrometerse en las investigaciones policiales. Y las consecuencias comienzan a perseguirlo. Primero, bueno, casi se le para el corazón cuando llegaron estos intrusos, que afortunadamente resultó ser la policía. Y luego, cuando buscó a Carol Donner, otra vez casi, bueno, no, casi no, fue golpeado por este hombre de seguridad que parece que la está vigilando a Carol día y noche. Su intento por encontrarse con Carol Donner lo llevó a ese enfrentamiento físico que apenas logré evitar, eh, y que le dio esa sensación o le hizo recordar que es arriesgado lo que está haciendo. Es una búsqueda un poco arriesgada, ¿no? Ya de por sí, haberse encontrado
en la casa de Hayes y bueno, con la policía de esta manera, creo que eso ya le dio una advertencia, pero no puede dejar el problema en paz. Él tiene que saber qué pasa, ¿no? A pesar de sus esfuerzos, ¿no? Por investigar, por lograr esto también, y engañó a esta chica para llevarla al cabaret. Esa parte me pareció bastante abusiva de su parte, pero bueno, nada, o sea, estaba haciendo cosas que eran fuera de lo común para él, eh, con tal de encontrar alguna pista, y aún así no pudo avanzar significativamente, ¿no? Ya que los obstáculos aparecieron constantemente, dejándolo, bueno, frustrado y sin respuestas claras. En este capítulo no hemos descubierto nada nuevo. Sin embargo, su persistencia sugiere que no está dispuesto a rendirse fácilmente, ¿no? Digamos, está sobrepasando sus propios límites. eh, Así que, bueno, ¿hasta dónde lo llevará su determinación? ¿No? ¿Y qué precio deberá pagar por descubrir la verdad? Porque no sé si se está dando cuenta, creo que recién ahora está un poco cayendo en la cuenta de que es peligroso en el lugar donde se está metiendo. Y aún así, no para. Así que bueno, ya veremos a dónde lo lleva esta valentía en algún punto, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de este capítulo? A mí realmente me gustó que haya tanta acción, me pareció interesante y me pregunto por qué la vigilan tanto a Carol, ¿no? La vigilan todos los puntos. La policía podemos entenderlo, pero este hombre que la cuida demasiado, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está pasando con Carol Donner? ¿Quién es Carol Donner? Ya quiero conocerla. Bueno, vamos a tener que esperar al siguiente capítulo tal vez para descubrir quién es ella y qué nueva información nos puede dar. Así que no se lo pierdan. Los invito a suscribirse, a dejar like si les ha gustado este capítulo y también sus comentarios, sus deducciones acerca de este capítulo también. Nos vemos la próxima. Los voy a estar esperando. Adiós.